Buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde Costa Rica, no estamos en Nueva York, ni Dinamarca, ni Sudáfrica. Este año hemos tenido la oportunidad de viajar bastante. Y bueno, esta tarde tengo el placer de estar aquí en mi casa sentado con un excelente actor nacional, un hombre de mucho talento y fuerza, el señor Leinar Gómez. Vamos a compartir con él, vamos a hablar de su carrera, de su profesión a nivel nacional e internacional, celebrando el gran mérito y hazaña de ser parte del elenco de Narcos, serie de Netflix. Así que vamos a prepararnos para hacer la entrevista. Entonces quiero que hablemos de tus inicios, de dónde sos, de tus inicios por esta carrera teatral. ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, yo tengo ahorita, en este momento aproximadamente eh, como 16 años de ser actor, así que la mitad de la vida, a mis 33 años. Y hace 6 años y un poquito más, unos meses más, que soy, digamos, actor que me desempeño en cine. Y el inicio fue en teatro. Antes de ingresar a la universidad fue cuando empecé a hacer obras de teatro con los talleres de teatro en Punta Arenas, que es una provincia pues que está en el Pacífico de Costa Rica, ¿verdad? Y, y estando en Punta Arenas tuve la oportunidad de participar en un colegio público que fue el que yo asistí, un taller de teatro que era para estudiantes que queríamos hacer una actividad cultural. Y ahí estuve aproximadamente 2 años, 3 años haciendo teatro, participando en festivales que organiza el Ministerio de Educación Pública. Y en estos festivales tuve la oportunidad como de ir ganando etapas, ¿verdad? Las obras que se montan van participando de la parte más extendida del Ministerio de Educación, que se llaman los circuitos. De los circuitos pasan a las regionales, de las regionales pasan a las etapas provinciales y así sucesivamente hasta que existe una final. Y en mis primeras obras de teatro, pues yo participé y tuve el privilegio de ir ganando las etapas hasta llegar, digamos, a nivel nacional, que era como lo más Ajá, pero ¿cómo fue la sobresaliente. experiencia tuya sobre el escenario la primera vez que yo dije, yo me quedo aquí, aquí quiero estar? ¿Cuál fue la sensación? ¿Cuáles fueron las imágenes tuyas de ese momento? Bueno, la primera experiencia teatral fue en el colegio, no había Ajá. ingresado a la universidad. Eh, la primera vez que actué fue en Punta Arenas, en un lugar que se llama la Casa de la Cultura, y Sí, yo que trabajé, yo me subí con Mauricio Astorga. hay un actor costarricense, Mauricio Astorga, que trabajó ahí en Punta Arenas. Ese teatro, que en su momento fue una cárcel hace muchos años, posteriormente pasó a ser un teatro en Punta Arenas, fue el lugar donde yo presenté, digamos, formalmente mi primer trabajo teatral. Después de presentar mi primer trabajo teatral, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo universitario. Okay. Y en ese mismo instante yo estaba ingresando a la Universidad de Costa Rica en Punta Arenas y estudiaba educación. Y como era un adolescente que tenía escasos recursos, pues la Universidad de Costa Rica me daba una beca sociocultural por pertenecer al grupo de teatro, entonces me daban una bonificación económica y me exoneraban de los pagos de la universidad. Ujú. Entonces yo estaba estudiando en la universidad, aparte de eso estaba en un grupo de teatro y recibía un beneficio económico. Esas eran, digamos, las condiciones. Y en ese proceso de recibir todos esos beneficios que me daba la universidad, tuve la oportunidad de empezar a conocer un poco más del teatro universitario, de poder participar más a nivel, digamos, teatral por el país, extenderme a llevar muchos programas de teatro. Entonces cada vez me fui metiendo más y me gustaban mucho los temas sociales, hacía obra que tenían temas como el maltrato a los niños, el maltrato a la mujer, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Todo el teatro social, ¿verdad? Por el enfoque humanista que tenía la universidad. Entonces, a la vuelta de unos 3 años, ya yo había conocido todo el país con obras de teatro, haciendo en promedio 57 o 60 funciones por año, Wow. digamos, a través del teatro universitario. Ajá. Y en ese proceso yo me enamoré del teatro y la universidad me daba la oportunidad de poder viajar con los compañeros a algunos festivales. Ujú. Y cuando yo salía del país, mi primer país fue México, yo llegué a México y me enamoré. Yo dije, wow, qué lindo que a través del teatro yo pueda conocer otro país, que pueda conocer otra cultura. Claro. Y ahí fue como que tuve un cambio de visión y me dije a mí mismo, yo quiero trabajar como actor fuera de Costa Rica en algún momento. Me faltaban muchos años para poder llegar a donde ahorita estoy. Y entonces intenté desplazarme a San José, a la capital, ¿verdad? De Costa Rica, a estudiar teatro. Y no logré establecerme, sí logré ingresar a las escuelas, gané las pruebas de admisión que eran necesarias,
pero no podía despegarme de Punta Arenas. Yo estaba ligado a Punta Arenas, ¿verdad? Por todo lo que implicaba para mí en ese momento moverme, eran gastos económicos con los que no podía contar. Y me quedé en Punta Arenas y tuve la oportunidad de estar en Punta Arenas, de que la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica viajaba a Punta Arenas. Y al viajar a Punta Arenas, en aquel entonces, Luis Fernando Gómez, un actor muy conocido en Costa Rica, me dio la oportunidad de participar en un montaje profesional. Ya yo tenía aproximadamente 6 años de ser estudiante universitario haciendo proyectos por todo el país. Y ese fue mi primer montaje, digamos, ya profesional. Y luego de ese montaje profesional, seguí trabajando con el grupo universitario. Fundé algunos grupitos, algunos talleres de teatro en Punta Arenas y por mi cuenta viajaba, digamos, fuera de la provincia a hacer trabajos en comunidades. Cerca de Punta Arenas hay unas islas, entonces viajaba a algunas islas a formar grupitos de teatro. Me reunía con algunas organizaciones que veían por los derechos de los adolescentes en la parte, digamos, de la costa, principalmente en Paquera, y a cambio, digamos, de un fin de semana que me dieran hospedaje y alimentación, mi afán por hacer arte me llevaba y yo hacía un taller de actuación y montaba obras. Entonces, de manera desinteresada, solo por el simple hecho de estar actuando, yo me movía donde fuera y me ponía a hacer proyectos sin tener, digamos, todo el conocimiento de lo que implicaba la enseñanza pedagógica del teatro. Claro. Y así me mantuve. Y luego de eso, en el año 2007 aproximadamente, venía de Argentina, había estado allá, y mi vida tuvo un cambio porque el grupo de teatro del que yo formaba parte tuvo, digamos, un movimiento, como una ruptura, y se dividió en 2 bandos. Entonces, a mí no me gustaba que en un grupo de teatro hubieran divisiones. Entonces yo hablé con el director y le expliqué mi posición, ¿verdad? Y él me dijo, no, Lena, yo creo que ahorita lo mejor es que usted se retire un momento del grupo por las situaciones que estamos pasando. Entonces, porque el problema estaba ligado a mí con otro compañero, ¿verdad? Habían rivalidades. Entonces yo decidí irme del grupo muy dolido y yo creí que era la última vez que iba a actuar. Y como éramos universitarios, yo le decía a mis compañeros, bueno, y la verdad es que no voy a hacer mi carrera como actor, me voy a retirar en este momento del grupo. Pero luego me puse a pensar, bueno, no necesito de un grupo para hacer teatro, puedo montar monólogos. Y a partir de ese momento fue que mi vida dio un giro, porque montábamos una obra que teníamos 14 personajes y yo fui donde el director y le dije, vea, profesor, yo sé que la obra es de todos, pero yo quiero que usted me dé permiso para montar un monólogo para yo sentirme bien. Entonces él me dio permiso y durante aproximadamente 2 meses, digamos, de manera empírica, en el cuarto de mi casa, que era tal vez eran como 4 metros cuadrados, aparté las sábanas y con un bombillillo ahí, en un espacio limitado, yo me imaginaba los espacios que tenía un teatro y entonces empecé a montar un monólogo. Yo estudiaba en el día y trabajaba un poco en la noche y en las madrugadas, como entre 12 de la noche, 3 de la mañana, con mis compañeros los ponía yo les decía, mae, pónganse ustedes aquí ahora, muévanse para allá. Y entonces yo veía los movimientos que ellos hacían. Entonces yo hacía la réplica de los movimientos para imaginarme cómo era que yo me movía en el escenario. Entonces, a puro ensayo y error, yo me estaba dirigiendo. Entonces yo hacía anotaciones y yo decía, ok, se ve para acá. Entonces yo los ponía y ellos no entendían nada. Yo les decía, ahora muévase para acá, utilice una silla, haga esto. Y en esos 2 meses que pasé haciendo eso, ¿verdad? Empecé a montar el monólogo que cambió mi vida. Ese monólogo muy importante para mí porque al año siguiente vengo y voy a participar en un festival en San José donde nadie me conocía y yo sin saber tanto de luces, yo recuerdo que dije, bueno, aquí el secreto está en hacerlo lo más sencillo posible. Utilicé una luz cenital, luz general durante toda la obra y con eso me fui. Y ese año yo viajaba solo a San José, no tenía nadie, ningún conocido en San José y venía de Punta Arenas, mi mamá no me podía acompañar, nadie, entonces venía literalmente solo. Y recuerdo que, bueno, que estaban varios premios, hicieron todos los concursos, ¿verdad? Dieron todos los premios. Y los últimos que repartieron fueron al mejor actor y al mejor monólogo. Y yo estaba solo, entonces yo decía, qué raro, no han dado toda la premiación todavía. Yo intuía de que mi trabajo estaba bien, pero no quería pensar en que iba a tener un premio. Entonces, ya finalizando toda la premiación, me llaman y dicen, el premio para el mejor actor, y dicen, yo, wow, dijeron mi nombre y me dieron el premio al mejor actor. Y digo yo, bueno, si me dieron el mejor actor, es ilógico que no me den el mejor monólogo. Y me bajaba yo al escenario y me volvieron a llamar. Entonces yo venía con las 2 estatuillas así
Qué bonito. y ya en bus para Punta Arenas. Entonces, a partir de ese año que monté ese monólogo, mi vida cambió porque empecé a producir por mí mismo, empezaba a hacer obras para viajar, me iba a festivales a Chile, me iba, ¿verdad? Y siempre, siempre antes de viajar hacía una maratón como de unas 8 obras en los teatros y así me iba yo, digamos, costeando mis recursos para poder viajar fuera y aprovechaba para formarme en cosas que no conociera el teatro, hasta que llegué en uno de esos viajes de regreso a Costa Rica y caí a mi primer película que fue Puerto Padre. Y ahí empezó a marcarse la historia para el cine. Para el cine. Es bastante interesante porque vos realmente, o sea, te formaste en las tablas, pero es una cosa que te ha costado cualquier cantidad. O sea, usted le ha puesto pulmón, amor y tijeras y todo lo metido y o sea, eso que me decís, la imagen del cuarto con las sábanas. Eso es. O sea, el hecho de poder, a ver, ¿verdad? Crear en el momento algo tan especial que te va a llevar a pasos mucho más avanzados, es algo que no es fácil de hacer. No. No es fácil de hacer, ¿verdad? Las ganas y el tesón y la fuerza y la disciplina, yo que es parte de toda esa ecuación. Pero a vos no te, o sea, nada se te ha hecho fácil. Ha sido un camino bastante largo y la experiencia de México, a nivel de comparación, ¿cómo fue la experiencia entre México y la Argentina? ¿Qué recibiste de los dos países concretamente a nivel sensorial, a nivel de experiencia concreta per se? ¿Cuál es la mayor diferencia entre México? Yo creo que México fue como yo de México me llevé la impresión de que era un país en el que la figura del actor era una figura muy sólida como artista y se le daba un valor realmente importante. Cuando nosotros, siendo actores universitarios de teatro, decíamos que trabajábamos en teatro, entonces la gente decía, ustedes son actores y actrices, y había un respeto por la profesión. Entonces yo logré entender algo que no tenía en mi país, ¿verdad? Que para la gente muchas veces era, sí, es que ustedes que andan haciendo esas cosas, esas locuras, decía la gente. Y en esas mismas circunstancias, en otro país era, ustedes que son artistas. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo que no está bien, esto no está bien recibido en mi país, en algunos lugares, porque en otros sí había pues respeto, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la educación de la gente y otros factores. Entonces yo de México me traje esa imagen muy sólida y ese mismo año viajé a Argentina a otro festival y bueno, y fue otra experiencia porque ya en Argentina empecé a conocer. Digamos que México fue la introducción al mundo cultural y en Argentina conocí compañeros de Chile, de España, de Venezuela y mi perspectiva del mundo hizo esto, se abrió. Entonces, eso, como un abanico. Como un abanico. Entonces ya conocí gente y tuve la fortuna de que los trabajos que yo representaba en esos festivales, algunos los protagonizaba yo y que, digamos, y que las actuaciones de alguna u otra manera llamaban la atención del público y entonces empezaron a generar una serie de alianzas con otros países, con Chile, con Venezuela, con Portugal en algún momento y cuando me di cuenta tenía amigos en Iberoamérica y entonces eso me dio pie para otro proceso que fue ir a Venezuela y en Venezuela ya tenía la experiencia de México y Argentina. Y entonces ya fue creciendo más, ¿verdad? Ya era como un teatro más político, entonces ya empecé a... Protesta, todo el asunto, Venezuela. Después de Venezuela tuve la oportunidad de viajar a Chile y después de Chile viajé a Guatemala, donde conocí el teatro Lo Oprimido, ¿verdad? En viajes así maratónicos. Y me llamó la atención mucho el teatro Lo Oprimido porque no conocía nada de Augusto Boal. Entonces terminé en una comunidad aborigen y después de Guatemala fui a Nicaragua y entonces cuando me di cuenta estaba viajando por diferentes lugares. Gustavo Fallas, ¿cómo fue la cuestión? Háblame cómo fue que se conocieron, tu experiencia con él, el cine, hablemos de los primeros pasos. Ok, bueno, cierro con el teatro, que luego de hacer este recorrido por los diferentes festivales se generaron una serie de amigos y entonces ya en Latinoamérica tuve la oportunidad de ganar algunos premios importantes a nivel latinoamericano para hacer proyectos entre países y cuando me di cuenta ya estaba haciendo producciones, yo como productor de teatro. Se cerró ese capítulo y viajaba por segunda vez a Chile en un festival importante, ¿verdad? Había ganado el segundo lugar como representante de ese festival importante, participaba más de 90 compañías y a pesar de que en otros países ya mi nombre sonaba para algunos colegas, actores y productores,
en mi país pues no tenía tal vez esa relevancia que tenían colegas o que yo mismo tenía en otros lugares. Llegando a Costa Rica, le comenté a Gustavo Fallas, que me lo topé por casualidad de la vida en Punta Arenas. Yo le comenté a él de que estaba haciendo cosas fuera de Costa Rica, porque yo iba caminando por Punta Arenas y me dice, mira, vos sabes dónde es que se hace teatro. Y yo, mira, justo ahí es el teatro de Punta Arenas. Y me dice, ¿vos cómo sabes? Yo, es que yo trabajo en teatro. Y me dice, sí, ¿qué haces? Y ya le conté, esto que te acabo de contar, se lo conté a Gustavo Fallas y me dijo, tomémonos un café. Al día siguiente tomamos café y me dijo, tengo una película, te llamo en estos días. Pasaron casi 8 meses y nunca me llamó. Me di cuenta por el periódico que estaba audicionando nuevamente para esa película. Llegué y me dice, uy, qué pena, yo traté de comunicarme con vos, perdí tu contacto, pero qué dicha que llegaste. Y a partir de ese momento empezó el proceso de hacer esta película Puerto Padre. Se hizo la película en Punta Arenas, yo seguía viajando a hacer teatro. Fue mi primera experiencia en cine, trabajé con Gabriel Retes, que es un actor de prestigio en México y director además. Y entonces fue mi ventana hacia el mundo. Con Gustavo Fallas aprendí mucho porque era lo primero que yo estaba haciendo en el cine, ¿verdad? Además, muy bien estás ahí vos, man. Muy bien. Yo juré y dije, vea, me prometo y lo voy a ensayar, lo voy a repetir, pero es imposible, man. A mí o sea, no puedo. O sea, vos ahí fuiste extraordinario. Yo vi la película hasta hace poco y vi el trabajo tuyo con Adriana y dije, o sea, tenés mucha fuerza, mucha fuerza. Con muy poquito decís mucho vos. O sea, la energía, tenés como una energía contenida, me parece a mí, cinematográficamente hablando. Claro. Eso fue con Gustavo. ¿Cuánto duró la filmación? Con Gustavo, esa filmación de Puerto Padre fueron casi 2 meses porque a mitad de filmación el protagónico enfermó de varicela y entonces hubo un brote en el set, se filmó una parte y 15, 22 días después se continuó con la filmación. Y ya luego se estrenó, bueno, no se estrenó, la película tardó un poco en estrenarse, quizás un par de años, fue un proceso muy largo en el estreno. Sí, estuvo un poco la sala de edición. Sí, eso estuvo largo. Estuvo largo. ¿De ahí qué siguió? De ahí fue interesante porque Puerto Padre fue una película que estuvo en pocas salas en Costa Rica, yo creo, y no alcanzamos tanta gente. Yo no sé si sobrepasamos las 7,000 personas en una sala, o sea, eso es muy poco. Pero lo interesante fue que Gustavo hizo una apuesta muy buena y fue inclinar su película a una visión más, tal vez enfocada para la gente que aprecia un poco más, o tal vez que más para el público de cine que para el público masivo. Esa es como mi interpretación. Y esto lo digo porque la película se volvió una película festivalera. Entonces estuvo en Canadá, estuvo en muchos festivales. Y en esos festivales tuve la oportunidad en Guadalajara o en Nueva York, creo que fue, de que una directora de San Francisco viera mi trabajo y dijera justamente lo que vos dijiste ahorita, ¿verdad? Que la sutileza, algo contenido. Y se puso en contacto conmigo luego de que ella vio esa película. Eso fue muchísimo tiempo después de que Puerto Padre se haya estrenado. Entonces, en ese momento yo estaba ya estaba en negociaciones con Esteban Ramírez para filmar Presos, que es esta película tica también, ¿verdad? Entonces, mientras yo estoy en negociación con filmar Presos, me aparece un contacto de los Estados Unidos que quería saber sobre mí, que me quería proponer una película en San Francisco, y se empieza a hacer el crowdfunding para esa película en San Francisco, y ya yo estaba filmando Presos. La película de San Francisco se detiene y luego de eso, dicho, continúo con Presos, ¿verdad? Ya Presos, la filmo Presos, está en post edición y me vuelven a escribir de Los Ángeles. Entonces ya me dice una casting director que se llama Carla Hall, una chica súper importante en Los Ángeles como directora de casting. Me dice que ella está haciendo el casting a esta otra directora que quería hacer su película en San Francisco, pero que de momento se va a detener la producción, claro. Y entonces me dice, sin embargo, yo vi algún material tuyo, vi fotos, vi lo otro, y me interesaría conocer más sobre vos y proponerte para algún proyecto que estoy haciendo para una serie. Entonces ya fue cuando vino el acercamiento a Narcos, que yo no sabía que era Netflix aún. No conocía la plataforma de Netflix, mucho menos Narcos. Entonces ella me dice, mira, es que es esto, lo otro. Y entonces ya yo empiezo a preguntar, ¿pero qué es Netflix? ¿Qué es Narcos?
Qué bueno está eso. Mis amigos y mi novia en aquel entonces me dice, pero ¿cómo no vas a saber si es lo más grande que hay ahorita, no sé qué hay, no sé cuánto? Y yo, pero bueno, yo no sé, la mitad del tiempo paso en un colegio o en una institución tratando de vender una obra. Claro. Y la otra mitad haciendo cosas y no, mi cabeza no está en ese mood ahorita. Claro. Y ya cuando ella me escribe, yo me entero y digo, suave, esto va por otro lado. Ajá. Yo aspiraba como actor, yo decía, yo tengo que hacer una película en los Estados Unidos, algo así como en Los Ángeles o en algún lado. Eso era lo que yo pensaba, alguna película independiente, esa era como mi mayor aspiración, claro, o lo que yo proyectaba. Claro. Pero nunca una serie como esta. Entonces ya me mandan a hacer casting y bueno, esos procesos que son de 1, 2, hasta 5 meses esperando, ¿verdad? Uh-huh. Y yo iba y venía, yo decía, bueno, yo creo que no me van a llamar. Y estando en Punta Arenas, un día me entra un correo y me dicen, Leinar, queremos material tuyo, los productores están interesados, mandé, y ahora sí se decidieron a mandarme la hoja para hacer el casting, porque antes de eso ellos quieren asegurarse de que si me van a poner a hacer casting haya, digamos, cumplido ciertos requisitos. Y ya hago el casting y después me vuelven a mandar otra vez que haga otro casting y hago el casting y me piden material. Ahora sí, mando sus películas en inglés, mando Puerto Padre, que fue mi primera película, mando Presos de Esteban Ramírez, que fue una película importante para mí. Importantísima, algo de decir porque no quiero pasar por alto lo que fue la película. Yo la vi en el Festival de La Habana, te dije, ahí entrevisté a Nati, a Esteban, como es, y a este muchacho, este joven, Darín. Muy agradable los tres, muy especial los tres, pero muy bien hecha la película, te digo. Muy, muy bien hecha, actoralmente hablando, los actores bien amarrados. Hay un sentimiento de unidad en esta película que a veces cuesta mucho, que a veces uno ve películas y cada actor está haciendo lo suyo. Eso pasa a veces que cuando una cosa, el guión cinematográfico o la obra se junta con el actor y con el director, claro, se hacen una unidad. Eso es lo más especial y a veces cuesta mucho. Lo que me sucedió con Presos, no solamente que estuvo muy bien hecha, muy bien cortada, muy creíble todo, Leinar. Me gustó el sentido de unidad. ¿Me entiendes? Fue algo, a mí me gustó mucho, un trabajo bien, bien redondo. Esto, decía que estabas todavía en filmación de Presos. Ajá. Llego yo a los primeros acercamientos con Netflix, ¿verdad? Y ya Presos estaba como editándose y bueno, ya Esteban y la gente me decía que el trabajo mío estaba tomando cierto enriquecimiento dentro de la película, ¿verdad? Porque las escenas en su mayoría estaban quedando y la edición estaba favoreciéndome, ¿verdad? Más lejos de que se cortara, más bien estaba tomando cierto protagonismo mi trabajo, que en principio esa era la idea. Y entonces yo mando Puerto Padre y bueno, y esta señora Carla Hall y los productores, no sé quiénes son, no sé quiénes vieron mis películas, vieron eso. Esteban me dio unas escenas muy buenas de esta película Presos. Yo mando Presos y mando Puerto Padre y entonces ya tenía como los dos trabajos más importantes que había hecho y los únicos, y además con cuestiones diferentes, registros diferentes. Y según lo dice la gente, no lo digo yo, las interpretaciones de ambas películas eran creíbles. Totalmente orgánicas. Orgánicas, sobre todo, eso me han dicho mucho, que eran orgánicas. Y luego de eso, esperé un tiempo, que fue el tiempo más largo, que fueron tal vez unos 22 días, y yo sentí que fueron 22 meses, tal vez. Y fue así como, bueno, ¿cuándo va a llegar esta respuesta? Hasta que finalmente ya me dicen un día que sí, que me contratan para Netflix. ¿Dónde estabas en el momento que vos recibiste ese email que te entró la noticia? Voy a hacer eso. ¿Dónde estaba usted? ¿Se emborrachó esa noche? O sea, dígame lo que la gente quiere escuchar, porque si uno se da cuenta que uno recibe una noticia así, uno no duerme. No duerme. ¿Qué hizo usted ese día? ¿Dónde se emborrachó? ¿Dónde fue la fiesta? Yo, Presos, había clasificado para un festival importantísimo en Brasil, en Gramado. Ajá. Y yo viajaba solo porque el festival nos llevó. Y bueno, yo me sentía como un rockstar allá en un aeropuerto y toda la cosa, y que me habían invitado y yo esperando. Y yo estaba en Sao Paulo. Ajá. Y empiezo a revisar así y el aeropuerto vacío. Y yo veo, te aceptamos, decía el correo, vas a quedar y tenés que prepararte porque vas para Colombia 10 meses. Y yo, ¡guau! Solo en el aeropuerto, y entonces iba de un lado a otro y la gente era como... Y yo, ¡ay! No sabía qué hacer. Claro. Entonces a esa hora me tomé un café, llamé a mi familia aquí, que eran como a las 4 de la mañana, y todo el mundo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se perdió? Mañana, y yo, ¿una llamada así? no, me aceptaron para la... Entonces todo el mundo fue como, ¡ah!
en la casa y la gente gritaba y que hagamos Skype y verdad estaba mi novia y mis amigos y todos ahí en la cama en pijamas porque vivían juntos con otros amigos. Entonces ellos, verdad, haciéndome porras desde Costa Rica y yo solo, como si fuera la celebración de un mundial. Ajá, qué lindo. Y yo allá en Brasil solo, en un aeropuerto, y yo, bueno, ya, y imagínate, el festival para mí, yo estaba engramado y veía a los actores y yo era como una nube, así, pensando en qué iba a venir. Ajá. Y ya después de ese momento, de ese primer mensaje, pues se generó en mí como una ansiedad que iba y que venía y ahora qué, ¿verdad? Porque yo no conocía nada de la industria del cine norteamericano, ni mucho menos de Hollywood. Y entonces eran constantes preguntas como, bueno, ¿cómo tengo que hablarles? Bueno, ¿cómo debo de negociar? Bueno, ¿qué debo decir? ¿Qué no debo? Entonces todo era como un ensayo ahí, como aprendizaje. Y yo no tenía manager, ¿verdad? En ese momento. No lo tengo aún. Entonces, para mí era como, bueno, aquí, ante todo... Ve usted, espere, aflójeme la carrota un poco porque yo lo escucho y no ni se enfoquen en mí, Esteban, porque obviamente el audio, vas a escuchar mi voz de fondo, me permite estar relajada con los pies así, tiradas. Yo usted lo escucho y lo pongo en pausa porque eso, te acabas de decir que no tienes ni manager y ya estás logrando pasos tan importantes, usted no sabe lo que eso significa. No, no O sea, sé. uno todavía vos lo decís y yo te escucho y uno se dice, ¿cómo ha hecho este mae? O sea, con todo el trabajo que has hecho, con todo el talento suyo, pero no es normal ni común, vale la redundancia, que un actor no tenga manager, porque los actores easily, fácilmente, ellos tienen varias gente, o sea, vos Claro. puedes hacer trabajo independiente, financiar tu carrera, hacer, ¿cómo que se dice? Ser el arquitecto de tu destino, pues, Claro. y tomar ¿cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? La cuestión del carro, el volante del carro y manejar esa vaina usted, que es lo que estás haciendo ahora, Claro. ¿verdad? Disculpa que te haya interrumpido, pero tenía que decirlo. ¿A dónde quedamos? En que no tenía manager. No tienes ese manager, ok. Entonces, ¿de ahí qué pasó? De ahí fue que yo hablando, ¿verdad? Como tratando sobre todo como de ser muy ecuánime, como de ser sobre todo sensato y no decir cosas que no era, no quería nunca aparentar nada que fuera, que no fuera. Entonces yo hablaba con la casting director y ella me decía algo así como que ella veía en mí algo especial. Estoy esperando conocerla para saber qué es eso especial que ella veía a través de las fotos o no sé, de las conversaciones. Y entonces yo, bueno, siempre agradecido, siempre respetuoso, saludando, toda la cordialidad, que nunca me canso de saludar y a la gente. Y entonces ella me empezó como a guiar, yo sentí como que fue una persona que estaba siendo sincera conmigo y que estaba como favoreciéndome, digamos, dentro de la negociación. Recuerdo haber viajado a muchos aeropuertos a ese momento y yo como, bueno, ¿cuál es el bus que me lleva o taxi? Y no, y ese día yo llegué y era como con ahí un chofer, un carrazo. Solo faltaban las chavalas en la limusina, ¿no? Solo faltaban las 4 rubias Las dentro, chamacas. sí, dentro de la limusina. Pero no, fue como, mire, Leinar, aquí está su teléfono, aquí están las direcciones, aquí están los correos, un sobre sellado y un montón así como todo. Y yo me sentía como... Usted pellizcándose así. Y yo pellizcándome con mi maletita ahí en la cajuela y yo y con una sonrisa así como que nunca había tenido una sonrisa tan duradera hasta que se me dolía la boca, tanto estar así sonriendo. Y yo era como siempre cordial con todo el mundo, o sea, era como digamos, mi posición, ¿verdad? Porque no sabía con quién iba a tratar para empezar. Entonces, cada día que pasaba, o cada minuto conocía a alguien, ¡pum! Hola, yo soy la encargada de Travel and Living, y entonces ya yo soy la productora de campo, y entonces ya me iban presentando, yo soy la encargada de los hoteles, y cuando yo me di cuenta era una cadena gigante de gente, ¿verdad? Que estaba ahí. El dinero que se mueve. El recurso. Ya llegué al hotel y bueno, el señor encargado del hotel se sale de la barra a saludarme, a darme la bienvenida. Y yo decía, pero puta, esta hora, ¿qué está pasando aquí, verdad? Qué rico. Y ya, bueno, fue como todo de primer mundo. Ya conocí muchas personas importantes en el hotel donde yo vivía, en los apartahoteles. Viajaba con mi novia, que fue sumamente importante su apoyo para mí. Ya el primer día de filmación, ya cuando yo llego el primer día de filmación, 4 días después de haber llegado a Bogotá, pues ya tenía impresos los guiones, ya tenía
la lista de los actores que participaban con sus personajes, tenía las horas en las que hacían los pick-up, ¿verdad? Los que nos recogían, a la hora de los recreos en filmación, la jornada de trabajo, todo así, todo ahí. Y yo decía, wow. Y ya el primer día que llego me toca filmar con Wagner Moura, que es el tremendo actor, ¿verdad? Que interpreta a Pablo Escobar en la serie Narcos de Netflix. Y yo sentía mucha admiración por él, entonces yo decía, wow, es que no puede ser que yo esté aquí, ¿verdad? Viendo tanta gente. Y ya, y tal vez eran, en ese momento en el set habían tal vez unas 250 personas, contando actores y crew, quizás un poquito más. Y yo era el nuevo, o sea, yo no conocía absolutamente a nadie. Entonces había actores de México que se conocían porque habían hecho una serie en el año tal. Claro. Y yo era como, yo decía así, volvía a ver y venía tanta gente así como para todos lados y decía, wow, ¿qué es esto? Claro, ¿a quién le hablo? De verdad, como que algo surrealista que está pasando y no... Y después de ahí, como que la persona que llegó a saludarme fue un director muy conocido, Andy Weiss, que es un director colombiano, súper cordial, me abrazó, me decía así, me dice, bienvenido, Leinar, qué gusto, y verdad, entonces, ¡fum! Yo ya entré como en confianza, y ya llegó Wagner, y yo, hola Wagner, mucho gusto, qué lindo su trabajo, y él, tranquilo, hermano, entonces ya como que él se fue liberando la cosa, y de una, actuar, y ya empezaron, digamos, la experiencia de trabajar para Netflix. Claro, es el recibir, el enfrentar el texto, cuando vos te ponías a estudiar, en ese silencio que uno tiene cuando estás estudiando el texto, estás aprendiéndolo, estás, ¿cómo que se dice? Cuando vos comes un pollito y llegas al hueso, uno empieza a desmenuzar el texto, a hacer un análisis de trabajo. ¿Cómo fue ese proceso para vos interior? O sea, ¿cómo trabajás vos así específicamente con un personaje? ¿Te obsesionás con el material, te obsesionás con el proceso y te olvidas del resultado, o pensás que de una forma u otra estás pendiente del resultado? ¿Cómo funciona para vos? Yo creo que, bueno, primero era un texto que venía en inglés y en español. Ajá. Y entonces obviamente pues yo estaba acostumbrado a trabajar solo en español, ¿verdad? Y el inglés ahorita pues es una debilidad que estoy fortaleciendo para que deje de ser debilidad. Entonces, bueno, las partes en inglés me tomaba más tiempo, ¿verdad? Porque algunas veces había que traducir mientras llegaba un texto que era completamente en español. Entonces, sin embargo, yo algunas veces tomaba los textos en inglés, ¿verdad? Para ir como repasando el idioma. Y las partes que correspondían propiamente a mi personaje, sí, en definitiva, estaban en español, porque mi personaje habla en español en la serie. Entonces yo tenía precedentes de quién era el personaje, había buscado referencias, no había muchas. A ese momento se había hecho una serie mexicana, colombiana, que se llamaba El Patrón del Mal, creo, de 74 capítulos, y alguna gente me dijo, ¿por qué no utilizas eso como referencia? Entonces yo decía, no, mejor no, porque si yo veo a alguien que hizo mi papel, voy a partir de ahí. Entonces prefiero hacer algo completamente nuevo desde mi concepción. Entonces a mí me fortalece mucho poder salir a Colombia, a Bogotá, conocer la gente, hablar con las personas, ¿verdad? Conocer lugares, escuchar la música, comer, oler, sentir la ciudad, salir los primeros días como para ver los taxistas, hablaba con los taxistas y empezaba y tenía pláticas largas, y tal vez de algún taxista yo me llevaba un guiño del ojo o algún gesto o una cosa, yo decía, pum, esto puede ser, o buscaba registros de personas, y cuando yo veía algo particular que era más o menos lo que yo estaba como focalizando, yo decía, pum, por aquí va, y entonces empezaba a ver la composición de las personas, ya en términos como tratar de sentir su acting, digamos, in situ, ¿verdad? De manera natural. Así empecé yo como a absorber un poco la cultura. Ya cuando estoy en el texto, lo que, para responderte la pregunta, yo me enfoco, digamos, en el proceso. Creo en el resultado, pero para mí lo más importante es lo que se va haciendo, es ahí cómo agarro la lectura, cómo la interpreto. Entonces yo trato como de estar completamente en silencio, leer el texto varias veces para entender completamente de qué me están hablando. Y una vez de que entiendo de qué me están hablando, yo digo, bueno, ¿cómo hablaría yo? En el sentido de hacia dónde, qué intenciones quiero llevar, ¿verdad? Cuáles palabras. Me gusta mucho la idea de que traten de ser menos palabras y como más sentimiento. Entonces
trataba como de moldear el texto un poco a reducirlo en algunas palabras para hacer propuestas, como interiorizar, entonces empezaba a interiorizar las conversaciones y entonces iba estableciendo como un mapa, ¿verdad? Mental, en el que yo decía, bueno, yo quiero empezar con el personaje aquí y yo quisiera terminar aquí. Entonces voy a enfocarme en tratar de cuidar todas las transiciones a lo largo de la serie, ¿verdad? Que vaya teniendo altibajos, esa era mi idea, y que al final esté en esto. Entonces yo me enfocaba como en eso, en tratar de tener presente que cada vez de que fuera filmando dejaba una capa y me abría a otra capa y después de dejar esa nueva capa me abría a otra capa hasta que ya fuera completamente diferente a lo que empecé, al menos en la psicología y en las emociones. Entonces así fue como empecé yo a trabajar el texto, ¿verdad? Primero extrayendo el ambiente, luego dándole duro al contenido, todo lo que era el proceso y por supuesto que tenía la oportunidad de practicar con mis compañeros, que eso me enriquecía mucho, entonces dialogábamos, no, yo creo que la idea va por este sentido. Entonces una conversación que podía decir tal vez, hola, ¿cómo estás? Era como, bueno, es que ese hola es más por aquí, es más por allá, entonces discutíamos mucho. Ajá. Cada frase porque queríamos ver hacia dónde queríamos llevar el tono de la conversación, el punto de vista, ¿verdad? Claro, que es lo que uno llama. Entonces era sumamente interesante porque había tenido en Costa Rica compañeros con los que había trabajado en cine que eran grandes actores y grandes actrices, pero aquí estaba con grandes actores y grandes actrices que además tenían una amplia trayectoria. Claro, entonces, sí, tener ese tipo de diálogos con ellos es una cosa súper fue como, como refrescarse y como, verdad, con la actriz Martina García, una actriz muy conocida en Colombia, con Diego Cataño, otro actor mexicano, Paulina Gaitán, y con ellos era como, no, yo creo que va por aquí. Entonces ya yo empezaba a tener una discusión y me sentía que, digamos, en un ambiente donde yo decía, puña, qué lindo estar a la par de esta gente que tiene tanta experiencia. Entonces yo llegó un punto en el que me solté, por decirlo de alguna forma, como artista, ¡fum! Y empecé a fluir con interpretaciones, con lecturas y a proponer, y ellos me escuchaban y me decían, sí, me parece que va por ahí las intenciones. Claro. Y cuando me di cuenta, ya yo estaba acuerpándote, sí, metido, ¿verdad? Viendo técnicas, como ellos, ¿verdad? Extraen técnicas, por ejemplo, la repetición de las palabras cuando no se le encuentra el tono, o cómo extraer las ideas y tratar de llevarlo a un plano, digamos, más real, cómo lo diría en la vida real una persona, ese texto, sin que fuera el personaje. Entonces yo empezaba a ver cómo trabajaban ellos y ahí como ir tomando lo que más me sirviera a mí, claro, y hacer mi propuesta. Y trataba sobre todas las cosas como de ver y de escuchar, eso era lo que más hacía, como de ver y de escuchar, y aparte hacer mi trabajo, hacer mis anotaciones y llevar un registro así como paso por paso, dónde estaría el personaje en cada momento de la serie. Como que si fuera una lupa y decir yo, bueno, en el minuto 1 él va a estar en esto, y entonces empezaba a trazar líneas de cómo iba a ir el texto, de cómo iban a ir las intenciones, claro, hasta que lograba componer un arco emocional. Y decime una cosa, a nivel, por ejemplo, de propuesta, porque el momento que vos empezás a enfrentar el texto y empezás a trabajar el texto, en el proceso de ensayo, por ejemplo, hay cualquier cantidad de cosas que suceden, que pasan, ¿verdad? O sea, el proceso de ensayo, inclusive Al Pacino siempre lo habla y lo dice, que el ensayo realmente es descubrimiento, ¿verdad? No necesariamente únicamente repetición. Ah, no, completamente, obvio, completamente. Es descubrimiento. El director, cómo era la mecánica así de funcionamiento, él estaba abierto a la improvisación, improvisaban más, sí, tenían que estar ligados al texto todo el tiempo, o era un balance de los dos. Yo creo que era un balance porque justo como lo acabas de decir, o sea, el ensayo más que una ficción, claro, es un descubrimiento, porque es profundizar y dejar de lado lo que ya tenía como para abrir el espacio para algo nuevo. Y yo creo que eso lo hacíamos por aparte todos, y que una vez que llegábamos al set es otra cosa, porque ya tenés de frente los estímulos de los compañeros, ya está todo armado en función de tu personaje, y entonces, a pesar de que hay una idea que seguir en el texto, ¿verdad? O en la interpretación, los directores sí están abiertos a que uno pueda proponer cosas, pueda proponer, digamos, ideas, improvisaciones. Y yo recuerdo que en la serie pues hubieron momentos en los que se improvisan algunas escenas, unos espacios pequeños, y que eso le daba cierta riqueza, porque sucede tan naturalmente una improvisación, porque algo te estimuló y uno pum, lo lleva y algo queda. Entonces yo creo que las improvisaciones que
que fueron algunas, fue algo importante y que los directores también estuvieran abiertos a que uno propusiera, ¿verdad? Había una característica común y era que ellos decían, bueno, esto se hace así y ahora hagan algo que ustedes quieran. Lo que fue, claro. Es lo que dice DiCaprio, que dice que él hace las tomas, pero dice que al final él siempre pide por la toma de él. Claro. ¿Qué es lo que él quiere traer a la mesa? Y me imagino que un trabajo como este... Ahora, lo que estaba pensando yo cuando estaba sentada preparando esa entrevista en el día de ayer, es que hay una, en cierta forma, y corregime si estoy equivocada, hay cierta obsesión por la gente en general, y no hablo concretamente solamente de este país, o sea, a nivel de Estados Unidos, a nivel internacional, hay cierto, ¿cómo es? Una obsesión por todas las figuras, digamos, de la mafia, por ejemplo, la obsesión con Al Capone en su momento, la obsesión, por ejemplo, digamos, del Padrino. O sea, han habido cualquier cantidad de películas y series de televisión que van desarrolladas y se han basado en toda la vida de los mafiosos, ¿verdad? Es como una obsesión por el crimen, no debería de serlo así, pero hay como cierta fascinación de la gente hacia estos temas. Pablo Escobar es un ser que, bueno, es un mito, una historia latinoamericana. Yo tuve hace unos años la ocasión de hablar con la que fue mujer de Pablo Escobar, la famosa periodista de televisión en Colombia, y recuerdo que me leí el libro ella narra las experiencias de Escobar y lo que pasó y cómo el flujo de dinero que entraba y todo eso, toda esa mecánica. ¿Qué pensás vos de por qué la gente, nosotros estamos tan picados o tan obsesionados con todos estos temas de los drug dealers, de los mafiosos, de la gente que maneja todos los carteles de drogas, que no dejan de ser un problema serio para Latinoamérica, un problema muy serio para el mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué pensás vos de esa fascinación de la gente por estos temas? Pues no sé cuál será la razón, sinceramente no sé cuál será la razón, pero yo creo que puede ir porque esas historias usualmente van ligadas a emociones muy fuertes, ¿verdad? Van ligadas a algo que a mi parecer y desde mi experiencia de vida, en el ser humano hay como un deseo por estar cerca del riesgo. Y yo creo que eso genera hasta un cierto placer, ¿verdad? A mí me parece. Y yo creo que el verlo en la pantalla también es como una manera de tal vez no hacerlo yo, pero verlo reflejado en un medio en el que lo puedo disfrutar. Claro. Para mí es como esa la situación y que eso nos puede llevar hasta el punto de que el cine de alguna u otra manera puede hacer una proyección de algo que eventualmente nosotros no podamos hacer, que esa es la magia del arte, que nosotros nos identificamos, estamos en un momento, en un ambiente onírico del cual nos sentimos parte y ¡fum! Y luego volvemos a la realidad. Y yo creo que es el caso, digamos, de las narcoseries o de las narconovelas, que lamentablemente en Latinoamérica pues es un tema que es recurrente y que no ha escapado desde los periodos dictatoriales, ¿verdad? Que se decía que venían financiados por gobiernos norteamericanos en su momento, ¿verdad? Y toda lo que implicó. Y yo creo que también es algo que ha estado casi que no sé, en el 80% quizás de todas las familias latinoamericanas. Debe haber alguna persona. Yo recuerdo que en Colombia, con todas las personas que yo hablaba me decían, bueno, es que yo tuve un amigo que su primo fue víctima del narcotráfico. Entonces siempre había un ligamen con ese tema. Entonces yo creo que es algo que en su momento afectó tanto a la gente, pero que también con el pasar de los años estos temas causan de alguna u otra manera una fascinación, porque en algunos momentos se denuncia y también en algunos momentos se vive esa historia a través de la fascinación del cine. Y yo creo que el caso de Narcos pues no es algo que escapa de esa situación, y me llama la atención que la serie pues bueno viene contada de la óptica norteamericana, desde la gente de la DEA, y me parece a mí que tiene un balance importante porque va documentada, va apoyada desde la parte periodística y también va dando información y va poniendo, digamos, partes importantes o decisiones importantes que tomó el gobierno de Colombia, el gobierno de Estados Unidos,
y esas decisiones en algunos momentos eran erradas y en otros momentos acertadas. Y la serie lo plantea tal cual es, sin tener alguna inclinación o preferencia, ¿verdad? Sí. El presidente fulano de tal, como corrupto, bueno, no es la palabra que utilizaron, pero el presidente en su momento cayó por esto y lo otro. Entonces a mí me parece que también a la gente le gusta tener esa información, ¿verdad? Que contada desde un lado cinematográfico y apoyado pues desde este tipo de programas, como lo es en este caso Narcos. Y yo creo que a uno como actor, pues no le deja de faltar esa fascinación porque es algo diferente, ¿no? En este caso la acción se vuelve como un reto, como un disfrute, ¿verdad? Estar en el escenario, interpretar a estos personajes, entender su psicología, hacia dónde iba y hacia dónde venían. Uno en el set como actor disfruta mucho eso, pero fuera del set, cuando ya sos persona, vos decís, pucha, es que el caso de Escobar, por mencionar el tema en el que estuve trabajando recientemente, fue un caso duro, porque fue un man que sacudió la economía, que sacudió, digamos, su geografía, que sacudió la mentalidad de un pueblo, ¿verdad? Que promovió muchas otras cosas. Entonces, para mí, pues, indudablemente no fue bueno, Claro. ¿verdad? Pero es parte, digamos, de lo que Parte del sucede. legado histórico, porque Claro. las redes de narcotráfico todavía hasta lo que es la fecha, lo que es el país, todavía seguimos Claro. porque podemos seguir hablando forever, pero es que la conversación se va dictando. Los problemas de las redes de narcotráfico todavía son un problema concreto de muchos países. Claro. Porque ellos manejan la economía, los presidentes van y vienen, hay intereses económicos de por medio. Más allá de solucionar problemas concretos de denuncia social, porque nosotros deberíamos tener gobiernos que ayuden al pueblo a vivir mejor. Tan sencillo como eso. Y desafortunadamente la gente con poder quiere más poder. Y el narcotráfico lo que ha hecho es inyectar más poder y inyectar más dinero a todas estas campañas de gobierno, inclusive a nivel de publicidad, a nivel de los ejércitos, el problema del militarismo con todos los carteles. Yo creo que es una serie que definitivamente tiene un impacto, porque Escobar es un mito, o sea, todavía la gente no, y mucha gente lo quiere en Colombia. Mucha gente admira que él construyó casas, que él hizo cualquier cantidad, construyó cualquier cantidad de casas para gente muy pobre. Si vos lees la novela escrita por esta mujer, ella ahí narra de cómo la gente, también hay un Escobar, el que se ve, el que la gente conoce, que fue un gran drug dealer, pero por otro lado está también la persona que ayudó a mucha gente pobre, ¿verdad? Pero qué lindo. ¿Cuál fue tu mayor enseñanza, así para finalizar la entrevista con esta serie? ¿Qué fue lo que vos regresaste al país y hubo un Leinar antes y un Leinar después? Sí, claro, sin duda. Totalmente, ¿verdad? Bueno, yo creo que el que se fue, ¿verdad? Desconocía de alguna u otra manera su capacidad como artista o sus alcances, desconocía cómo funciona o cómo puede funcionar una producción en sus mayores amplitudes, y yo me regreso con eso, con el entendimiento de que puedo ser mejor artista, de que puedo trabajar en mejores producciones y que el límite no está aquí, ¿verdad? En nuestro pedacito de tierra que es Costa Rica. Yo creo que el límite está en la mente. En la medida en que tengamos pensamientos grandes, pues así va a ser el tamaño de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esa es como mi mayor visión y mi mayor aprendizaje, que he estado entendiendo mejor que soy del tamaño de las cosas que yo piense, y eso me puede llevar a ser no solo mejor artista, sino también a ser mejor persona, porque creo que como artista también tengo una responsabilidad, o al menos así yo lo creo como artista, de tener un impacto social y de tratar de ser un agente de cambio. Es una filosofía que yo creo que deberíamos de tener todos los artistas, porque esa es la finalidad del arte, ¿verdad? Elevar el alma. Claro, elevar el alma hasta cierto punto. Yo creo que eso es algo que me traje de esta experiencia. Más ganas de hacer más cosas, y también pues tratar de mantener esa sensibilidad con el norte que hasta el momento lo he hecho. ¿Y qué le tenés que decir a la gente, a los actores que están afuera, de que necesitamos fuerzas e inspiración, maje, porque es una carrera muy dura, ¿verdad? ¿Qué tienes que decirles a ellos? Pues yo creo que lo más importante es, si alguien decide ser actor o ser actriz,
que piense que eso que está haciendo tiene que hacerlo lo mejor posible. O sea, que si quiere ser actor, que diga, bueno, yo voy a ser actor, pero voy a ser el mejor actor. O sea, siempre tratar de buscar la excelencia, sobre todas las cosas. La excelencia tiene que estar ligada al trabajo, a la constancia. Y hay algo muy importante. Yo creo que cuando un artista encuentra la sencillez, es cuando se está acercando realmente a la grandeza. Y yo creo que es algo que deben de tener los artistas. Así, mucha sencillez en su trabajo y que esa sencillez a la vez lleve fuerza. Son dos cosas tan diferentes, ser una persona sencilla y ser una persona fuerte, que lograr conciliar eso como artista y lograr llevarlo al plano artístico es muy difícil, y yo creo que ese es el verdadero reto. No dejar de ser sencillo ni tampoco dejar de ser fuerte. Qué lindo. Bueno, yo creo que ya recorrimos y hablamos bastante. Yo traté de matizar la entrevista porque he leído tu material y tenés cualquier cantidad de cosas que decir, pero bueno, esto es una pincelada del trabajo de Binar Gómez. Yo como artista, yo soy una estrella, pero como persona pensante, como mujer, como actriz, como mujer de tablas y de lucha, me interesa mucho lo que estás haciendo. Te admiro muchísimo, creo que es algo extraordinario lo que te está pasando, y como te decía antes de empezar esa entrevista, es tan la magnitud de lo que estás haciendo que ojalá que las circunstancias y las oportunidades nunca te cambien, porque tenés esa sencillez y esa fortaleza que ciertamente se transmite, ouch, y eso no lo podemos evitar, así es la vida, esa fortaleza que tenés vos frente a una conversación tan común y corriente como esta, es la misma sencillez y fuerza que transmitís en tu trabajo actoral. Y yo creo que eso es lo que realmente te está abriendo las puertas, y ojalá que te lleve más lejos, y ojalá que el tiempo no te cambie. Ay, gracias. Ve que lo tengo amarrado a la promesa, ¿verdad? Pero bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por sacar el rato y nos estamos viendo la próxima semana. Esta es entrevista para Mundo Max, para la gente en español. Sí, Nueva York. Esteban Quesada Vizcaíno, mi gran amigo, colaborador y cinematógrafo detrás de la cámara. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias a la gente linda que nos ve, y bueno, sigan viéndonos porque seguimos trabajando y muy duro.